Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a seguir resolviendo integrales de funciones trigonométricas, pero el turno ahora es para continuar explicando integrales que poseen un factor de este tipo, un factor secante por tangente. ¿Listo? Entonces, si el integrando es de este tipo, se tiene en cuenta las características que decimos acá, al menos la potencia de la secante o la potencia de la tangente tiene que ser un entero positivo para poder aplicar los mecanismos que tenemos aquí. Bueno, de hecho, el último sí podría aplicarse si m o n no son enteros positivos, ¿no? Pero hasta el caso 4 debe ser m o n un entero positivo. Bueno, muchachos, entonces, cada vez que a nosotros se nos presente en el integrando un producto de esta forma, tenemos que tener en cuenta las características de las potencias para saber si vamos a hacer la sustitución u igual a tangente o u igual a la secante. Ustedes bien saben que si nosotros llamamos u a la tangente de x, saben que el de u sería, la derivada de la tangente es secante cuadrado de x por dx. Y en el caso en que llamemos u a la secante de x, el de u, la derivada de la secante va a ser secante de x por tangente de x por dx. Entonces, teniendo en cuenta esto, verifiquemos que nosotros vamos a tener para hacer la sustitución que encontrar el de u dentro del integrando. Con base a eso vamos a considerar lo siguiente. Entonces, primero, si la potencia de la secante, miren que m es la potencia de la secante, ¿no? Si la potencia de la secante es par y es positivo, por ser un par, entonces vamos a poder separar un factor secante al cuadrado. Y ese factor secante al cuadrado, fíjense que me va a servir como un du. Por lo tanto, lo que haría sería separar un factor secante cuadrado que me sirve como el de u y los demás y las demás tangentes se van a pasar a términos de tangentes mediante la identidad secante cuadrado de x igual a tangente cuadrado de x más 1. Y finalmente, en este caso, se haría la sustitución u igual a tangente de x, porque si hacemos u igual a tangente de x, como yo ya he separado un factor secante cuadrado, ese secante cuadrado me va a servir como el de u. Entonces de u va a ser secante cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces eso sí, el exponente de la secante es par y es positivo. Bueno, el segundo caso que se nos puede presentar es si el exponente de la tangente es impar y es positivo. Si es impar y positivo, voy a separar un factor tangente que me va a quedar multiplicado por una secante, pues al menos, para que me aparezca el de u dentro de la integral. Entonces, inicialmente se separa únicamente el valor tangente y los demás se pasan a términos de secantes mediante la misma identidad. Secante cuadrado es igual a tangente cuadrado de x más 1. ¿Listo? Y entonces, cuando yo haga eso, me va a quedar en algún momento dentro de la integral me va a quedar un du que va a ser el
secante de x por tangente de x por dx. Eso quiere decir que la sustitución que yo debo hacer en ese caso va a ser una secante de x. ¿Listo? Bueno, eso entonces cuando el exponente de la tangente sea impar y sea positivo, ¿no? Entonces, ya hemos visto los dos casitos que les mencionaba aquí. La idea era que se llevara a que nos apareciera el du dentro de la integral. El tercer caso va a conllevar también a uno de esos. Entonces, en el tercer caso, supongamos que dentro de la integral no me aparecen para nada secantes, no me aparecen para nada secantes, pero la potencia que me aparece de la tangente es positivo. Es decir, en ese caso, yo voy a tener integrales de este tipo, integral de tangente a la n de x, donde n tiene que ser un entero positivo, ¿no? Es decir, n va a ser un número natural. ¿Listo? Cuando eso sucede, vamos a separar de las tangentes que tenemos, vamos a separar un factor tangente cuadrado. Y cuando lo separe, debo pasarlo a términos de secante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pasar a términos de secante? Con la misma identidad. Sabemos que tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Entonces, ese factor tangente cuadrado lo voy a pasar a términos de secante. ¿Listo? Y con eso ya me van a aparecer términos secantes de la integral dentro de la integral. ¿Listo? Bueno, esa es la indicación y ya depende de las integrales que le aparezcan para que usted vuelva y mire los criterios en cuál de estos criterios está cayendo. ¿Listo? El cuarto caso es en el caso en que nos aparezca solo un factor secante de potencia impar. Es decir, dentro de este cuarto caso nos van a quedar, por ejemplo, la integral de secante al cubo de x por dx o la integral de secante a la 5 de x por dx o la integral de secante a la 7 de x por dx. Entonces, nosotros vimos ya esto en clase. Cuando se nos aparece, nosotros vimos como ejemplo esta integral de aquí. Vimos como ejemplo la integral de secante al cubo de x. Y esta se resuelve por partes. ¿Listo? Entonces no voy a volver a resolver este ejemplo porque ya lo hemos resuelto en clase. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que cuando les aparece la integral de secante al cubo a la 5, van a tener que recurrir a la integral de secante a la 3. ¿Listo? Y cuando tengan la integral de secante a la 7, van a tener que recurrir a la integral de secante a la 5. ¿Listo? Pero todo esto se resuelve por partes. Entonces, aquí en este punto, les pido que por favor estudien cómo resolvimos la integral de secante al cubo de x, ¿no? Pero la resolvimos por partes. Listo, muchachos. El último caso que se nos presenta dice que si no estamos cayendo ni en el caso 1, ni en el caso 2, ni en el caso 3, ni en el 4, entonces lo que mejor podemos hacer es pasar todo a términos de senos y cosenos y resolver la integral como vimos en la clase anterior, ¿no? Ya en términos de senos y cosenos. Bueno, chicos, entonces, teniendo en cuenta esta teoría, vamos a resolver algunos ejemplos. ¿Listo? Voy a tener el PDF por aquí para que lo tengamos bien presente y vamos a empezar a resolver algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar
con la integral de tangente cuadrado de x por dx. Por el momento, mientras asimilamos la teoría, vamos a tener en cuenta el PDF sin ningún inconveniente, integral de tangente al cuadrado. Listo. Entonces, miremos caso por caso. Entonces, recuerden que m es la potencia de la secante y n es la potencia de la tangente. ¿Listo? Entonces, el primer caso nos habla de la potencia de la secante. Entonces, como aquí no hay factores secantes, entonces de una vez descarto el primer caso. ¿Listo? Bueno, voy al segundo caso. Si n, es decir, la potencia que tenemos, es impar y positivo, fíjense que en el ejercicio que les acabo de plantear, la potencia es 2, que es un número par. Por lo tanto, también descartamos el segundo caso. ¿Listo? Y vamos al tercer caso. El tercer caso dice, si no hay factores secante, efectivamente aquí no tenemos factores secante, y la potencia de la tangente es positiva, sí, aquí la potencia es positiva, la potencia de la tangente es 2, que es positiva. Entonces dice, en ese caso pase un factor tangente cuadrado a términos de secantes. Separe un factor tangente cuadrado y páselo a términos de secantes. Y mire pues la nueva integral que le queda. Entonces aquí de hecho solo tengo una tangente al cuadrado. Por lo tanto, solo debo aquí pasar esto a términos de secantes. Entonces me queda que como nosotros sabemos, la identidad nos dice que tangente cuadrado es igual a secante cuadrado menos 1, entonces aquí me va a quedar la integral de secante cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Listo? Y después de que estemos aquí, miremos la nueva integral que nos ha resultado. Entonces, miren esta integral. Esta integral, como hay una suma, bueno, de hecho una resta, entonces separamos en dos integrales. Entonces me queda integral de secante cuadrado de x por dx menos la integral de dx. Entonces, cada una de estas integrales miro cómo resolverlas. Y si es necesario recurrir nuevamente a uno de los casos que teníamos, ¿no? Entonces, aunque generalmente, pues aquí yo no les copié en la teoría, pero sería muy bueno que lo tengamos presente aquí, que generalmente cuando se nos presenta este caso, después de que nosotros pasamos el tangente cuadrado a términos de secantes, se recomienda hacer la sustitución u igual a tangente de x. Si hacemos eso, entonces la derivada de u sería secante cuadrado de x de x. Generalmente se recurre a esta sustitución cuando estamos en el tercer caso, pero yo les recomiendo que más bien miren las nuevas integrales a ver cómo las pueden resolver. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso yo ni necesito hacer la sustitución. ¿Por qué no necesito hacer la sustitución? Porque yo ya sé cuál es la integral de secante cuadrado. La integral de secante cuadrado es tangente de x, porque la derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿no? Bueno, menos la integral de dx. ¿Quién sería? Recuerden que cuando aparece este dx estoy integrando un 1, ¿no? Entonces, ¿quién es la integral de 1? Pues sería x más la constante de integración. Entonces, miren que ya ha sido solucionado el ejercicio sin mayores inconvenientes. ¿Listo? Entonces, si no hay factores secantes y solo nos aparece tangentes, pero que la potencia de la tangente sea positiva, entonces lo que debemos hacer es separar un tangente cuadrado, pasarlo a términos de secantes con la identidad y se recomienda hacer la sustitución u igual a tangente de x. Bueno, vamos a resolver un segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos que nos presentan la integral
de tangente al cubo de x sobre la raíz de secante de x por dx. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces miren aquí. Tenemos la potencia de la tangente es impar, es positiva. La potencia de la secante está en el denominador. Eso hace que la potencia de la secante, pues de entrada es negativa por estar en el denominador. Y por estar dentro de una raíz va a ser un fraccionario. Entonces miremos, según estos criterios, en qué caso estamos. Entonces voy con el primer caso. M es la potencia de la secante, N es la potencia de la tangente. Entonces dice, si M, es decir, la potencia de la secante, es par y positivo, ya me hace descartar el primer caso. Listo. Si N es impar y positivo, es decir, la potencia de la tangente es un número impar y es positivo, se separa un factor secante por tangente. Bueno, de hecho se separa un factor tangente para que después me quede un factor secante por tangente que me va a servir como el de U. ¿Listo? Entonces voy a separar en este momento un factor tangente. ¿Listo? Entonces, esto me queda como integral de tangente al cuadrado de x por tangente de x sobre la raíz de secante de x por el de x. Listo. Ahora, como les mencionaba, ya que tengo la tangente, voy a buscar también que me aparezcan secantes, ¿no? Voy a pasar lo demás a secantes para que después me aparezca el secante por tangente. ¿Listo? Entonces, separé el factor tangente, un factor tangente y lo demás lo voy a pasar a términos de secantes. Abajo ya tengo secante. Entonces, ¿qué es lo que me falta pasar a secantes? Este factor tangente cuadrado. ¿Listo? El tangente lo dejo quietecito para que me vaya a servir como el de U. ¿Listo? Entonces, este tangente cuadrado lo debo pasar a términos de secantes. Entonces, tangente cuadrado, sabemos por identidades trigonométricas que tangente cuadrado es igual a secante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Entonces, tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Eso lo multiplico por tangente de x sobre la raíz de secante de x y esto por dx. ¿Listo? Recuerden, siempre nuestro objetivo es que me aparezca secante por tangente, que me va a servir como el de U. Listo. Entonces, fíjense que este factor secante que tenemos en el denominador lo podemos expresar como, voy a dejar lo demás igual, y lo que está en el denominador lo voy a expresar por propiedades de radicación como secante de x a la 1/2, ¿no? O lo que es lo mismo, secante a la 1/2 de x y esto por dx. ¿Listo? Bueno, entonces, como está en el denominador este secante a la 1/2, lo voy a subir al numerador, pero al subirlo, recuerden que el exponente, cuando yo subo un factor, me va a cambiar el exponente de signo. Entonces me va a quedar integral de secante a la menos 1/2 de x por secante cuadrado de x menos 1 por tangente de x por dx. ¿Listo? Recuerden siempre, el norte
Queremos que me aparezca secante por tangente que me sirva como DU. Bueno, y por el momento, aquí, como tengo secante aquí, voy a aplicar la distributiva con estos paréntesis. ¿Listo? Con este paréntesis, entonces, ¿qué me queda? Me queda integral de, si nosotros multiplicamos secante a la menos 1/2 por secante al cuadrado, pues por tener la misma base, lo que hago es operar los exponentes, es decir, por acá partecito lo voy a escribir, 2, que es el exponente que tenemos aquí, le sumo menos 1/2, es decir, tengo que hacer la operación 2 menos 1/2. Listo, esto está sobre 1, multiplicando en cruz o sacando mínimo común múltiplo, como quieran hacer la suma de fraccionarios. En este caso el mínimo común múltiplo es 2. 2 dividido 1 da 2, por 2, 4, menos 2 dividido 2 da 1, por 1, 1. Es decir, esto nos da 3/2. Entonces, cuando yo multiplico secante a la menos 1/2 de x por secante cuadrado de x, el resultado es secante a la 3/2 de x menos secante a la menos 1/2 de x, ¿no? Lo que hice fue aplicar distributiva con el paréntesis. Pero fíjense que tengo que seguir escribiendo un paréntesis porque eso va a estar multiplicado por tangente de x por dx. Listo. Ahora voy a aplicar la distributiva con la tangente. Entonces me queda integral de secante a la 3/2 de x por tangente de x por dx menos, estoy separando de una vez las integrales, ¿no? Integral de secante a la menos 1/2 de x por tangente de x por dx. ¿Qué hice aquí? Pues repartí, apliqué la distributiva con la tangente para ese paréntesis, ¿listo? Es decir, multipliqué este por este y este por este. Y después de multiplicar, como me quedó una resta, entonces separé en dos integrales, ¿no? Y eso es lo que tenemos escrito hasta allí. Bueno, muchachos, entonces ahora tengo que resolver esas dos integrales, pero todo el tiempo les he dicho, queremos que me aparezca un factor secante por tangente. Entonces, en cada una de esas integrales voy a buscar que me quede un factor secante por tangente. Entonces, para la primera integral voy a escribir el factor que necesito, ¿no? Secante de x por tangente de x por dx. Pero fíjense que yo aquí tenía, si ustedes observan bien, yo aquí tenía secante a la 3/2 y separé un factor secante. Entonces, ¿qué hago? A este secante a la 3/2 que tenía, le resto 1 al exponente. Entonces, lo que hago es restar 3/2 menos 1. Y 3/2 menos 1, esto nos da de denominador 2, perdón, 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2. Esto nos da 1/2. Es decir, que aquí me queda secante a la 1/2 de x. Repito lo que he hecho. Tenía secante a la 3/2. Como separé un factor secante a la 1, entonces al exponente que tenía aquí le resto 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me quisiera devolver de aquí para acá, lo que haría, sumaría exponentes, 1/2 más 1, y volvería a darme 3/2, ¿no? Entonces, por eso lo que hago de aquí para acá es restar 1, ¿no? Porque estoy separando un factor secante. Bueno, en la otra integral voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, menos integral, voy a escribir el factor secante de x por tangente de x por dx. Recuerden que ese me va a servir como el de u. Entonces, yo tenía originalmente
secante a la menos un medio. Como separé un factor secante, entonces al exponente que tenía acá le resto 1. Entonces me queda menos un medio menos 1. Entonces esto está sobre 2, este está sobre 1, me queda menos 1 menos 2 igual a menos 3 medios, ¿no? Multipliqué en cruz, hice la suma de fraccionarios. Entonces me queda que aquí vamos a tener secante a la menos 3 medios de x. Entonces recuerden que como separé un factor secante, entonces por eso al exponente que tenía le tengo que restar 1. Y es u. Este me va a servir como el de u y en esta otra, esta también me va a servir como el de u. Por eso tuve que inicialmente separar un factor tangente y lo demás lo pasé a secantes para que el tangente me sirva como parte del de u. Y de las otras secantes que me van a aparecer, separo también una secante. ¿Listo? Entonces, como yo sé que ese va a ser mi de u, entonces a u voy a decir que sea secante de x. ¿Por qué sé que tomo ese u? Porque ¿quién es la derivada de u? Si yo tomo a u la secante, la derivada de la secante es secante de x por tangente de x por dx, que es lo que teníamos, ¿no? Entonces por eso hice la sustitución u igual a secante. Entonces, en esos términos me quedaría la integral igual a integral de secante a la 1 medio, pero eso sería u elevado a la 1 medio, por secante de x por tangente de x por dx, todo eso es du, menos integral de secante a la menos 3 medios, pero como secante es u, entonces me queda u a la menos 3 medios. Y todo esto de aquí, secante de x por tangente de x por dx, es lo que sería mi du. Listo, y resuelvo estas integrales. Entonces, ¿qué me queda? La integral de u a la 1 medio. Entonces, ¿cómo se integra eso? Sumo 1 al exponente y divido entre lo que me dé. 1 medio más 1, por acá se los hago, por si de pronto ya no han visto cuánto es 1 medio más 1. Esto es, saco mínimo común múltiplo 2. Entonces, aquí o multiplicando en cruz me queda 1 por 1, 1 más 2 por 1, 2. Esto es 3 medios. Entonces me queda u a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Listo? Menos la integral de u a la menos 3 medios. Entonces menos 3 medios, también le sumo 1 y me queda. Multiplicando en cruz me queda menos 3 más 2 por 1, 2, es decir, me queda menos 1 medio. Es decir, que aquí la integral sería u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. ¿Listo? Y más la constante de integración, que no la podemos olvidar. Bueno, muchachos. Aquí hagamos unas operaciones antes de volver a la variable original. Este está sobre 1, entonces vamos a aplicar ley de orejas. U por 2 y 3 por 1, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 2 por u a la 3 medios sobre 3, ¿listo? Aquí multiplicar este menos por este menos por menos es más. Y al aplicar ley de orejas, esta u está sobre 1, entonces esta u por 2 y este 1 por 1, entonces me queda 2 por u a la menos 1 medio más la constante de integración. Bueno, entonces esto es 2 tercios por u a la 3 medios. Y fíjense que ese u a la menos 1 medio, para que no me quede exponente positivo, lo voy a pasar al denominador y me queda u a la 1 medio más la constante. Y ahora sí, regresemos
¿quién es nuestra variable? U. Entonces, U es, observemos, secante de X. Entonces me queda 2/3 por secante de X elevado a la 3/2. Bueno, podríamos escribirlo entonces como raíz cuadrada de secante al cubo, ¿no? 3/2. El denominador va a ser el índice de la raíz y el numerador va a ser el exponente que está por dentro. Más 2 sobre u a la 1/2 sería raíz de secante de X. El denominador es el índice de la raíz y el numerador el exponente que está por dentro, más la constante de integración, ¿no? Y nos quedaría resuelta nuestra integral. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a resolver, por ejemplo, este que es bien interesante, integral de tangente al cubo de X por dx. Fíjense que solo tenemos un factor que es tangente. El exponente de esa tangente es impar y es positivo y no hay factores secantes. Miren, el primer caso nos dice que si el exponente de la secante es par y positivo, no tenemos ese caso. Listo. Vamos con segundo caso. Dice, si el exponente de la tangente es impar y positivo, sí tenemos ese caso, pero antes de ir a resolver el ejercicio, quiero que analicemos lo siguiente. El tercer caso nos dice, si no hay factores secante y la potencia de la tangente es positiva. También, entonces, la cosa está en que cuando a ustedes se les presente una situación como esta en que pueden aplicar el caso 2 y el caso 3, seguramente van a poder resolver la integral por los dos casos. ¿Listo? Bueno, entonces lo que en resumidas cuentas tenemos que hacer aquí es pasar un factor tangente separar un factor tangente y pasar un tangente cuadrado a términos de secante. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso acá. Separamos un factor tangente. Entonces me queda tangente cuadrado de x por tangente de x por dx. ¿Listo? Separé un factor tangente. ¿Listo? Esta tangente de aquí. Entonces, por separar ese tangente, le resto 1 al exponente que tenía. Tenía exponente 3, entonces al restarle 1 me queda exponente 2. Listo. Y el tangente al cuadrado lo pasamos a términos de secantes. Entonces recuerden que tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Entonces nos queda integral de secante cuadrado de x menos 1 por tangente de x por dx. Miren que tanto en el caso 2 como en el caso 3 recomendaban usar la identidad. ¿Listo? Pasar la tangente cuadrada a términos de secante mediante la identidad. El caso 2 y el caso 3. Por eso, en este punto, nosotros hemos seguido tanto el caso 2 como el caso 3, ¿listo? Y ya depende de cómo quiera usted ver el ejercicio en este punto, si lo resuelve por caso 2 o lo resuelve por caso 3. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es aplicar la distributiva con esta tangente. Entonces me queda integral de secante cuadrado de x por tangente de x por dx. De una vez separando integrales, me queda menos la integral
de tangente de x por dx. Bueno, muchachos, entonces si ustedes observan, fíjense que aquí ya tenemos un factor secante cuadrado de x que me va a servir como el de u. Entonces, ¿quién va a ser u? U es igual a tangente de x, porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, esa integral de una vez me va a salir por sustitución. Entonces, voy a hacer esa integral haciendo la sustitución u igual a tangente de x, y entonces el de u sería igual, la derivada de tangente sería secante de x por secante cuadrado de x por dx. Listo, entonces en ese caso me queda integral de este secante cuadrado con este de x, secante cuadrado con el de x me forman el de u. Y esta tangente solita va a ser mi u. Entonces me queda integral de u por du. Acá tienen el u y esto con esto me forma el du. ¿Listo? Menos, voy a dejar por un momento la integral de tangente de x de x. Listo, entonces la integral de u sería u al cuadrado sobre 2 menos la integral de tangente de x por dx. ¿Listo? Quiero que observen una cosa aquí. La integral de tangente ya está en tabla, estamos claros en eso. Pero lo que pasa es que voy a resolverles esta integral para que se den cuenta. Supongamos que yo no me acuerdo de la tabla o no tengo la tabla en ese momento y quiero resolver la integral de tangente. Entonces, como ustedes van a la tablita que tenemos aquí y no se puede aplicar ninguno de los casos. ¿Por qué? Pues listo. Se supone que el caso 2, porque tiene el exponente de la tangente es impar y positivo, pero no tenemos cómo pasar los demás a factores de al términos de secantes, ¿no? No tengo cómo pasar los demás a términos de secantes porque es que solo tengo una tangente. Entonces, si ustedes van caso por caso, no van a encontrar cómo resolver esa integral ni en el caso 1, ni en el caso 2, ni en el caso 3, ni en el 4. Entonces dice que cuando usted no encuentra cómo resolver la integral, se recomienda pasar a términos de senos y cosenos y aplicar la teoría anterior. Entonces supongamos que yo no conozco cuál es la integral de tangente y la paso a senos sobre cosenos. Entonces, a términos de senos y cosenos. Tangente es seno de x sobre coseno de x de x. Listo. En este punto ya puedo reemplazar quién es u. U es tangente cuadrado de x sobre 2. ¿Listo? ¿Y cómo resuelvo esta integral? Pues voy a los casos anteriores de cómo se resolvía la integral que tiene senos y cosenos. Pero aquí se ve muy simple, ¿no? Porque aquí es solo hacer la sustitución u igual a lo de abajo, que es coseno de x. Si yo llamo u a coseno de x, la derivada de coseno es menos seno de x de x. Miren que arriba tengo seno de x, por lo tanto, multiplico todo por menos y me queda menos de u igual a seno de x de x. Entonces, ¿qué me quedaría esta integral? Me quedaría menos integral de seno de x por dx, eso es menos de u, sobre coseno de x, es el u. Entonces me queda tangente cuadrado de x sobre 2, el menos sale de la integral y menos por menos me da más integral de du sobre u. Entonces me queda igual a tangente cuadrado de x sobre 2 más
La integral de 1 sobre u sería el logaritmo natural de u. ¿Listo? ¿Qué u quién es? U es coseno de x. Ojo, se me devuelven hasta acá, que la llame igual, ¿no? Coseno de x más la constante de integración. ¿Listo? Bueno, entonces nos ha quedado resuelta nuestra integral. ¿Listo? Solo una cosita por mencionar en este punto. Cuando ustedes van a la tabla de integrales, muchas veces les aparece que la integral de la tangente es menos logaritmo natural de coseno, que es como lo acabamos de ver acá, o en otras tablas encuentran que la integral es logaritmo natural de secante. Pero fíjense que por identidades trigonométricas y por aplicar las propiedades de logaritmación llegan a la misma respuesta. Entonces, no importa cuál sea la respuesta que ustedes tengan en la tabla, igual es lo mismo. ¿Listo? Yo en este caso llegué al logaritmo natural de coseno de x. Bueno, entonces, muchachos, nos queda resuelta la integral. Entonces, fíjense que cada vez que ustedes vayan a resolver integrales que tengan secantes con tangentes, lo que tienen que hacer es mirar la forma de que lleven a encontrar el du, que sea secante cuadrado, porque yo sé que si secante cuadrado es la derivada de tangente. Entonces, en ese caso, haría la sustitución u igual a tangente para que la derivada sea secante cuadrado. O llevar a que me aparezca el du, que es secante por tangente, que esa es la derivada de la secante. Entonces, en ese caso, haría la sustitución u igual a secante, ¿no? Y todo está con base a la misma identidad trigonométrica. Tangente cuadrado de x igual a secante cuadrado de x menos 1. O secante cuadrado de x igual a tangente cuadrado de x más 1. ¿Listo? Entonces, la ventaja es que ustedes tienen esta teoría que les acabo de compartir acá para que de pronto la vayan mecanizando o miren caso por caso cada vez que se les presente un ejercicio. Bueno, muchachos, entonces con esto doy por terminado lo que es la integración de funciones trigonométricas. Les voy a subir también la tareita en el Classroom para que realicen el video correspondiente a esta semana, ¿no? Entonces estén pendientes también de la tarea para que suban el video correspondiente a esta semana. Recuerden que tendrían como plazo máximo para entregar el video hasta el próximo martes, ¿no? El próximo martes, em, antes de la clase, ¿no? Bueno, muchachos, entonces en el próximo video ya estaremos, creo que trabajando algo de aplicaciones de la integral. Em, Cualquier cosa me pueden escribir, cualquier inquietud que tengan. Que estén bien.